Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que quiero presentarles una potencial solución para la tarea en la que debían elaborar un gráfico de ROE y apalancamiento con barras apiladas y líneas. Bien, en la tarea les había dejado una breve explicación sobre la relación entre el ROE y el apalancamiento. Les mencionaba que el retorno sobre los activos o ROA y el retorno sobre el patrimonio o ROE son dos métricas financieras clave que nos indican la rentabilidad de una empresa desde diferentes perspectivas. Por un lado, el ROA mide la capacidad de la empresa para generar utilidades a partir de sus activos totales. Es una relación que muestra cuán eficientemente la empresa está utilizando sus activos para generar utilidades y se calcula como la utilidad neta entre los activos totales. Por otro lado, el ROE, el retorno sobre el patrimonio, evalúa la rentabilidad de la empresa en relación con el dinero de sus accionistas. Básicamente nos dice cuánta utilidad genera la empresa para cada unidad de patrimonio y se calcula como la utilidad neta entre el patrimonio neto. Y en tercer lugar tenemos el apalancamiento, que es una medida de cuánto capital ajeno, es decir, la deuda, está utilizando una empresa en relación con el capital propio, es decir, el patrimonio. Un apalancamiento de 1 indica que la empresa tiene la misma cantidad de deuda que de patrimonio. Si el apalancamiento es mayor a 1, significa que la empresa tiene más deuda que patrimonio. Es importante destacar que un mayor apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Y aquí está lo relevante para nuestro gráfico. La relación entre ROA, ROE y apalancamiento es tal que si una empresa tiene un apalancamiento de 1 o mayor, el ROE será mayor que el ROA, ya que el apalancamiento amplifica el retorno. Es decir, véalo así, el ROA por el apalancamiento es igual al ROE. Si el ROA es mayor que 1, entonces el ROE será superior. Si el ROE es menor que 1, entonces el ROA será mayor que el ROE. Por lo tanto, el gráfico de barras apiladas que estamos creando solo tiene sentido si el apalancamiento es 1 o mayor, porque solo en ese caso el ROE excederá el ROA y la diferencia entre ambos, es decir, el ROE menos ROA, será positiva. Si el apalancamiento es menor que 1, esta diferencia no tendría significado en nuestro gráfico. Y espero que esta explicación les haya ayudado a ustedes a comprender el gráfico y a comprender por qué tenían que restar el ROE del ROA para sacar para poder hacer esta fila y poder graficarla, ¿verdad? Recuerden, en un gráfico de barras apiladas estamos poniendo uno sobre el otro. Si yo quería graficar el rendimiento sobre el patrimonio, como estamos viendo en esta gráfica, y hubiera colocado el ROA y luego el ROE encima del ROA, entonces en lugar de haber tenido algo como 18.3 aquí, hubiera tenido algo como 28.3. Y no era eso lo que yo quería. Por eso es que yo les pedía que cuando estimaran la fila del ROE, para hacer este gráfico realmente tenían que estimar el ROE menos ROA, es decir, la diferencia, el exceso, el excedente del ROE sobre el ROA, y así podían elaborar el gráfico de barras apiladas. Una vez han entendido la lógica y una vez han visto el gráfico final, si quieren déjenme borrar por aquí estos numeritos y vamos a sacarlos directamente desde la tabla, porque la idea es presentarles la solución de la tarea, no el resultado. Entonces voy a poner por aquí el ROA, que es el rendimiento sobre los activos. Ya lo teníamos estimado, ¿verdad? Aquí en ratios financieros, rendimiento sobre activos, ROA, sería este 10.3 para el año 1. Luego el ROE, y si quieren déjenme hacerlo de la manera incorrecta. Voy a colocar el ROE primero, sería el rendimiento sobre el patrimonio, este 18.4. Y vean, ahora me estaría apilando 10.3 más 18.4. De hecho, se sale hasta del gráfico. Déjenme ponerlo por acá. Entonces, no es eso realmente lo que yo quiero graficar. Yo quiero graficar el ROE en dos componentes. El componente del ROA y el componente del apalancamiento. Es decir, el exceso. Por esa razón, yo les pedía que restaran este 18.4 del ROA, este que tenemos por acá. Y ahora sí, si ustedes suman estos dos, 10.3 más 8, obtendrían 18.4, ¿verdad? Que es exactamente lo que tenemos por acá, el rendimiento sobre el patrimonio. Es eso lo que queríamos graficar, descomponiéndolo en dos apilamientos. El 10.3 sería la parte operativa de la empresa y este 8.0 sería la parte que nos está aportando el apalancamiento. Es una forma muy intuitiva de comprender el concepto del ROE. Y además de eso, podíamos poner por aquí el apalancamiento, ratios financieros, y lo traíamos para acá, ¿verdad?
un componente adicional. Es como para reforzar la idea y entender la relación entre ROE y apalancamiento. Yo creo que el mejor ejemplo que podríamos ver para entender esta relación es entre los años 2 y 3. Vean que en el año 2 tenemos un ROA de 6.2, en el año 3 un ROA de 5.5. Por decirlo así, dos ROAs bastante similares, apenas 0.7 puntos porcentuales de diferencia. 6.2 menos 5.5, de ahí sale ese 0.7 puntos porcentuales. Pero vean que la diferencia de ROE es mucho mayor que la diferencia de ROAS. ¿Por qué? Porque vean, el apalancamiento se cae. En el año 2 era de 1.82, en el año 3 es de 1.74. Como consecuencia, vemos que el ROE del año 2 es de 11.3 y el ROE del año 3 es de 9.5. Una diferencia de casi 2 puntos porcentuales. Entonces ahí podemos ver la relación del apalancamiento. Dos ROAs prácticamente iguales, pero ante la caída del apalancamiento vemos que el efecto del ROE es mucho más pronunciado en el año 3. No solo se cae el ROA, sino también se cae el apalancamiento, y por eso esa diferencia de 0.7 en el ROA se convierte en una diferencia de casi 2 puntos porcentuales en el ROA. Bien, y una vez que han entendido el concepto, espero, y si no me pueden hacer preguntas y con mucho gusto yo les voy a tratar de responder, y entre más específico sea en su pregunta, mejor va a ser mi respuesta. Luego de esta explicación, entonces vamos a elaborar el gráfico. Entonces, si quieren, déjenme señalar por aquí todos los datos. Voy a dar clic en insertar. Nos vamos a ir a gráficos de barra, estos que están aquí. Vamos a utilizar los gráficos de barra apilados, estos segundos que están por acá. Y luego de eso vamos a cambiar el gráfico, ¿verdad? Porque nos está apilando ROA y apalancamiento y no es eso lo que queremos. Entonces, para cambiar el tipo de gráfico, vamos a dar clic en la serie que queremos cambiar, que es el apalancamiento. Damos clic derecho y damos clic en cambiar tipo de gráfico de serie. Y aquí vean, en la cuarta opción nos sale una combinación personalizada. Tendríamos el ROA, columnas apiladas, ROE, columnas apiladas, apalancamiento, queremos una línea. Y le vamos a poner en un eje secundario. Y vean cómo ahora sí nos hace un gráfico mucho más parecido a lo que nosotros andamos buscando. Vean y vean. Le damos a aceptar y prácticamente ahí tendríamos el gráfico bastante similar al gráfico muestra, solamente tenemos que cambiar los estilos. Entonces, si quieren, comencemos cambiando los colores. Lo más sencillo de todo, seleccionamos la primera serie que es el ROA, clic derecho y vamos a poner un relleno celestito como el que tenemos por ahí en el gráfico de muestra. Luego podemos seleccionar la otra serie que es la diferencia del ROE-ROA y le voy a poner por aquí un color azul más oscuro, más intenso, este que está por acá. La línea gris la dejamos exactamente igual. Podríamos colocar las etiquetas, ¿verdad? Le vamos a dar clic aquí en agregar etiquetas de datos, las pone en color negro, nos gusta, las ponemos en negritas y disminuimos la fuente. Hacemos lo mismo para la serie de ROE. Vamos a poner las etiquetas, nos las pone en negro, es bastante oscuro, ni siquiera las logramos ver. Las tenemos que cambiar a color blanco, le cambiamos la fuente, las ponemos en negritas y se miran muchísimo mejor. Pongamos ahora el título del gráfico, que va a ser ROA, ROE y apalancamiento. Lo podríamos poner aquí en color azul, en negrita. De hecho, podríamos cambiarlo a Arial si quieren. Por ahí, ¿verdad? Incluso podríamos bajarle un poquito la fuente. Ahora podríamos cambiar también los ejes. Vean que el eje tiene una escala diferente a la que estamos usando. Vean que aquí estoy ocupando una escala de 0 a 20. De hecho, la escala es exactamente igual. Voy a dar clic en dar formato al eje. Y lo que voy a hacer es cambiar las unidades que ahorita están en .02 y aquí las tengo en .05. Entonces voy a cambiar esto por acá. Ahí tendría un gráfico más limpio. Ahora cambio también la escala del eje secundario. Tiene mínimos y máximos de 1.55 y 1.85. Hacen bastante sentido, ¿verdad? Pero vamos a poner exactamente los límites que tenemos en el otro gráfico por consistencia. Aunque los sugeridos hacían bastante sentido. Y las unidades sí las vamos a poner en .25. Porque no hacen ningún sentido. Un gráfico más limpio.
Ahora podríamos suavizar esta línea. Esto, como les digo, es al gusto de cada quien. Vamos a darle clic por aquí en el botecito de pintura, línea suavizada. Podríamos quitar el relleno de nuestro gráfico y también quitar la línea. Y podríamos agregar el nombre del eje vertical, rendimiento sobre patrimonio. Esto lo tenemos en diseño de gráfico, agregar elemento, título del eje, vertical primario. Y aquí le voy a poner rendimiento sobre el patrimonio. Y si quieren, para hacer más claro nuestro gráfico, déjenme cambiar esta etiqueta que ahorita dice ROE por ROE menos ROA, que es realmente lo que hemos estimado. Quiero que quede claro que esa parte azul no es el ROE en sí, no es el rendimiento sobre el patrimonio, sino es el excedente del rendimiento sobre el patrimonio sobre el ROA que nos está dando el apalancamiento. Y como pueden observar, tenemos un gráfico bastante similar al gráfico de muestra. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.